Les decía, la clase está en el video con los contenidos de hoy, que en realidad va a ser un repaso. Está en el video en YouTube, como siempre les subo. Ahora bien, como mañana les voy a enviar la consigna del parcial, hoy se las explico, bien, para que nos entendamos a qué es lo que pido, ¿sí? Lucas, ¿nos escuchás? Así que bueno, les comparto la pantalla. No se escucha, Miru, superalo. A ver. ¡Pero Simba! Bray, mostrá tu perro. No voy a mostrar a mi perro. Bueno, ¿pueden ver todos la pantalla? Sí. 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 Lucas, ¿nos escuchás? Activen los micrófonos, así los escucho, porque ahí les estoy mostrando la pantalla. ¿La pueden ver todos, el archivo que les Lucas, creo comparto? que hay un problema con compatibilidad y no lo puedes escuchar. Sí. ¿Escuchás? No, pues. Lucas, no nos puedes escuchar, nosotros estamos hablando. Todos hablando. Hola. O sea, igual, si decimos que no nos puede escuchar y le decimos Pero- que no nos Hola. puede Pero escuchar, podemos igual con la boca. sería como- Si ve que mueve las bocas. Bro. A ver, esperen que... Hola, ¿me escuchás? Perdón, ahora sí, a ver, hablen, a ver si los escucho. Hola. Hola. Ahora sí los estoy escuchando. Perdón, tenía una configuración. Hola. 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 Bárbaro. Ahora sí. Bueno, Hola. genial. Lucas, me habías eliminado, no sé por qué. Y ¿Cómo? No me dejaban entrar. Me habías eliminado de la reunión por la solicitud y no me dejaban entrar. De la estoy- reunión, puede ser, a veces me pasa porque mi computadora no es muy rápida, se me cuelga y cuando le quiero dar a admitir, me cambia de lugar y por ahí le di a eliminar. La verdad que no me di cuenta. Sí, no, estaba diciendo por la hora. Por eso pero- voy revisando cada rato que no haya nadie fuera. Cualquier cosa, si hay alguien que quedó afuera y les avisan a ustedes, yo igual estoy controlando, ¿sí? Bueno, repito lo que decía. Bárbaro. Ahí les compartí la pantalla. ¿Les sale el archivo? Sí. Bárbaro, genial. Sí. Eso va a ser el examen que les voy a subir mañana en una asignación a modo. Y la idea es que hoy se los explique. A ver, perdón. Vamos. ¿Dónde está el archivo que estoy compartiendo? Bárbaro. ¿Les aparece el archivo del examen entonces? Porque tengo un montón de archivos acá. Sí, aparece. Aparece. Listo, es Sí, ese. aparece. Genial. Bueno, entonces arranco con eso. Bueno, como les dije, la idea va a ser que analicen una película. La película que elegí es la de El niño que domó el viento. No sé si ya la vieron. No. No.
¿Por dónde Bueno, la podemos ver? está disponible en Netflix. De todas maneras, yo le voy a pasar un enlace de Drive, así la descargan y la pueden ver donde quieran, ¿sí? O la pueden ver online, si quieren. Bueno, arranco por lo básico, los objetivos y la idea de esta evaluación es que, por un lado, puedan dar conocimiento, ¿sí? Acá lo puse, evidenciar dominios reflexivos de las teorías psicológicas abordadas, o sea, que conozcan los conceptos, ¿sí? Que los puedan relacionar con ejemplos de la película. Nos lleva al siguiente punto, aplicar conceptos teóricos para analizar situaciones semejantes a la vida real. Obviamente es una película, no es igual a la realidad, pero bueno, tratan de hacerlo bastante parecido. Y lógicamente eso lo tienen que expresar en un escrito, ¿sí? Sobre los conocimientos que vimos. Y redactar un texto argumentativo que sea autónomo, ¿sí? Cuando digo autónomo es que se pueda explicar por sí mismo, que no haya que recurrir a otro texto para poder entenderlo. Básicamente vendría a ser todo lo que vienen haciendo de responder preguntas, de hecho la consigna la planteo así, pero le hace una introducción y un cierre, como si lo leyera cualquier otra persona que no fuera el profe de psicología, ¿se entiende? Sí, se entiende. Bueno, seguramente lo han hecho Sí, sí. en otras materias. Sí. La idea es que cualquiera pueda agarrar el texto y pueda entenderlo. Así que bueno, avanzo con la consigna. La consigna la redacté diciendo, usted deberá ver la película El niño que domó al viento y analizarla utilizando los conceptos teóricos abordados en la asignatura perteneciente a las distintas corrientes psicológicas. Luego deberá producir un escrito autónomo sobre dicho análisis que demuestre una elaboración propia sobre la base de la articulación de los temas vistos hasta la fecha. Concretamente, el texto deberá responder a los siguientes interrogantes. Y acá le planteé 4 interrogantes que son de la misma manera que le venía enviando preguntas, ustedes los responden y más o menos van a tener el texto bastante armado. En primer lugar, y siguiendo la lógica de los contenidos que vemos, primero vimos algo sobre filosofía, sobre los antecedentes filosóficos. No me interesa que hablen de Platón, del realismo platónico, ni de los enfoques generalmente filosóficos, porque bueno, no es la materia. La razón por la que vimos los antecedentes filosóficos es para ver cómo se relacionaba con la psicología y las escuelas de psicología que vimos. Así que lo planteo en una pregunta general que tiene que ver con la permanencia versus el cambio, que puedan identificar algo de ahí en la película, de cómo se da estas cuestiones a todo nivel. Nosotros vimos relacionado permanencia y cambio, o sea, cuando hablo de permanencia, por ejemplo, serían las hipótesis innatistas, ¿sí? De todo lo que somos y todo nuestro psiquismo viene dado, como en la Gestalt, y cuando hablo de cambio es todo lo contrario, todo lo podemos aprender, por ejemplo, con conductas, ¿sí? Eso se da con respecto al conocimiento. Ahora ustedes lo pueden ver en la película como sea, no sé, respecto a con políticas o respecto a lo que sea, con costumbres o lo que sea. Lo importante es que puedan plantear esta disyuntiva, estos dos polos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, digo, suponiendo que usted fuera un psicólogo conductista, ¿sí? Y quisiera condicionar la conducta de un personaje de la película, ¿cómo lo haría? Para esto elija un personaje cualquiera, nombre los pasos que haría y justifíquelo. Esto es básicamente lo mismo que hicimos. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio en clase? Que yo les llevé ejemplos y ustedes lo tenían que ubicar si era condicionamiento clásico u operante. Sí. Bárbaro. Bueno, básicamente tienen que elegir algún ejemplo, elegir algún personaje, alguna escena de la película, la que ustedes quieran, y dicen esto es clásico, esto es operante, o dicen yo quisiera cambiarle, suponiendo el ejercicio suponiendo que ustedes fueron psicólogo, quisiera cambiar que implemente tal conducta porque le va a servir para solucionar el problema que tiene. Bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí especifica los pasos que son los que hicimos en ese momento. ¿Se acuerdan? Si era un condicionamiento clásico, había que identificar el estímulo incondicionado, el natural, la respuesta incondicionada y la respuesta condicionante. Lo tienen registrado en la carpeta igual. Y por el otro lado, si era operante, había que elegir, ¿sí? La conducta operante y las consecuencias que iba a haber, que podían ser reforzadores o castigos. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto.
Bárbaro. Cualquier cosa Sí. igual lo tienen en los archivos. Esta conversación la voy a grabar y la voy a subir por si algo luego se lo olvidan o lo quieren repasar, no hay ningún problema. Bueno, el tercer punto tiene que ver con elegir de vuelta un problema sobre un personaje de la película. Si quieren seguir con el mismo personaje en la misma situación, perfecto. Si no, eligen otro, no hay ningún problema. Eso lo van viendo, más que nada tiene que ver con la unidad que le quieran dar al texto, ¿sí? Bueno, elija el personaje y plantee cómo se abordaría el mismo desde la psicología de la Gestalt. Es decir, la respuesta debe contener la explicación y articulación de los conceptos de representación, insight, principio de realidad, ¿sí? Y lo articulan con la situación elegida. Básicamente volvemos a lo mismo, siempre el común denominador es algún conflicto que se le presenta a la persona y cómo lo resuelve. La Gestalt, ¿se acuerdan que hablamos de totalidades, de cómo se reestructuraba todo y de cómo solucionaba un problema a partir de evaluar toda la información que había en el lugar? Yo en su momento di ejemplos de cómo armar un rompecabezas y demás, que bueno, el sentido o la idea surge a partir de que tenemos la imagen completa, ¿sí? La idea de totalidad. Así que básicamente la idea es que elijan una escena y planteen, bueno, cómo resolvería este problema que hasta el momento no se pudo resolver, o cómo lo abordaría, ¿sí? Pensando desde la Gestalt. Y para eso les va a resultar práctico definir estos tres conceptos que yo acá les marco, ¿sí? Con lo cual tienen que estar en la respuesta, ¿sí? O sea, los explican teóricamente y ven cómo se aplicó el ejemplo. Bien. Y ahora la última, un segundo. Perdón, ¿cuántas consignas son? ¿Cuántas preguntas o...? Sí, ahí estoy. Dale. Esperen que... Sí, la consigna es una general, armar un texto autónomo, sí, que traten todos estos temas. Ahora, una manera que entiendo tiene relación con todo lo que venimos haciéndolo es plantear todos los temas que estarían en el texto como si fueran preguntas, ¿sí? Es más que nada es una manera para que haya relación entre lo que vinimos viendo y lo que evalúo, porque si les digo de una hora escriban un texto que hable sobre todos estos temas, no tiene sentido porque no es lo que venimos trabajando, no sé si me explico. Entonces, venimos respondiendo preguntas, bueno, el texto lo plantea así, una vez que ustedes tienen la respuesta a estas preguntas, la idea es que lo puedan ir modificando, ¿sí? Para que sea un texto totalmente autónomo, que venga alguien, no sé, que no sabe de psicología, un compañero de otra clase además, y lo pueda leer. Entonces ustedes pondrán una introducción, vamos a hablar de estos y estos temas, sobre estos temas digo tal y tal cosa, hago estos ejemplos, y bueno, concluyo que, no sé, tal enfoque es mejor que el otro, o hago una enumeración, yo ahora después le voy a detallar más abajo, de todo lo que dije, y lo cierro. ¿Se entiende? Pero lo del caso de la película, ¿metemos en el texto eso? La ¿Cómo? escena. Lo de la película, lo de las escenas, ¿eso lo metemos en el texto o es otra respuesta? No. A ver, la consigna es escribir un texto sobre primero, ver la película, analizarla, ¿sí? Y escribir un texto en donde se analiza la película, ¿a qué me refiero con analizar? Que agarro unos conceptos teóricos que yo ya los tengo, que tienen que ver con el conductismo, tienen que ver con la Gestalt y tienen que ver con el psicoanálisis, ¿sí? Sí. Y los relaciono con ejemplos de la película. Digo, bueno, en parte de la película puedo ver que se cumple esto y esto y esto, como diga, ¿no? Acá específicamente cada punto. Digo, si yo fuera un psicólogo conductista para solucionar tal problema que tienen, bueno, yo lo que recomendaría era condicionarlo de tal manera, y lo especifico, ¿sí? Listo. Esto es lo mismo que cuando entran a cualquier post de internet para ver sobre cualquier tema. No es que le tiran la información de una, sino que primero le hacen una introducción, bueno, tal y tal tema es importante por tal cosa. Durante el desarrollo. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, y el último de los temas que tiene que estar en su texto es
está relacionado con el psicoanálisis, que es, escoja un personaje, puede ser siempre el mismo, si quieren ubiquen otro. En la película hay personaje principal, hay secundarios, elijan el que quieran, ¿sí? Que tenga un nombre, por lo menos así lo ubico. Escoge un personaje y ubique sus motivaciones según pertenezca a las diferentes estructuras del aparato psíquico. Para responder, además de los conceptos de ello, yo, super yo y realidad, debe usar al menos 4 conceptos de los siguientes: representación, consciente, inconsciente, conflicto psíquico, vivencia traumática, descarga, energía psíquica, represión, resistencia, placer, dolor, historia personal, representación en relación con los otros. ¿Sí? A ver, ¿dónde me aparecen? Acá estoy. De vuelta, acá, como creo que lo enfaticé muchas veces, la idea a lo que apunta la película es a que podamos ubicar el conflicto que tiene la persona entre las distintas motivaciones que están en ella. A ver, entre lo que desea, entre lo que puede hacer y entre lo que debe hacer, ¿sí? Lo que vinimos hablando hasta ahora, entre el ello, el super yo y la realidad. Que lo puedan identificar, son problemas sociales en la película más que nada. Bueno, puedan ver a ver el personaje, qué impulsos que tiene ganas de hacer, qué es lo que debe hacer, ¿sí? Qué es lo que puede hacer y cómo soluciona este conflicto, ¿sí? Para responder a eso, tienen que incorporar estos conceptos que le digo acá, elijan. Yo acá le di una lista larga, ustedes elijan 4 y con eso está bien, ¿sí? Listo, eso sería el examen. Tienen una semana para hacerlo, es decir, lo pueden escribir con tiempo. La extensión mínima son 3 carillas, la máxima 5 carillas. Piensen ustedes que en las respuestas que me envían siempre, en este tamaño de letra, con este espaciado, es más de una carilla y media, de ser más o menos, porque siempre me lo envían con un interlineado mucho menor y en tamaño menor. ¿Sí? Así que en cuanto a la extensión lo van a poder hacer sin ningún problema. Mi recomendación, y por eso lo planteé así, es que primero respondan todo esto y después lo arman como un texto autónomo, le van agregando lo que pasó. Supongo que lo deben hacer en muchas materias más, ¿no? Yo por las dudas trato de explicarme lo más que puedo. Y más o menos. ¿Cómo? Que más o menos no tenemos en tantas materias, por eso. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Bueno, listo, entonces, como primera experiencia, es lo que hacen siempre, responder las preguntas, y yo después acá le agregué. ¿A qué me refiero con texto autónomo? Es que ustedes respondieron la pregunta, van a estar en el desarrollo del cuerpo, ¿sí? Que afirmaron algo sobre el tema, y explicaron, dieron ejemplos, ¿sí? Bueno, sobre eso que dijeron, primero lo van a presentar en un párrafo, perdón, de temprano me cuesta arrancar. Lo van a presentar en un párrafo inicial sobre qué van a hablar, ¿sí? Y después lo van a cerrar. Como ejemplo, modelo de esto, yo subí un texto mío, ¿sí? Que escribí el otro día sobre una ficha de cátedra, digamos, que escribí sobre el ello, yo y el super yo, que por un lado era aclarar el tema, la intención, y la otra intención es que les sirva de modelo, ¿sí? Ustedes van a ver ahí en ese modelo como planteo una introducción que es un párrafo nada más, que supongamos acá, a ver, hablamos de la Gestalt, por todos los puntos que marqué, vamos a hablar del conductismo, de la Gestalt y del psicoanálisis. Entonces ustedes presentan, vamos a hablar sobre el conductismo, Gestalt, el psicoanálisis, ¿sí? En tal película y cómo se relaciona. Una vez que hacen todo el desarrollo, que son los puntos que le marqué, al cierre, dicen, bueno, por lo que trabajamos hasta acá, concluyo tal cosa, ¿sí? O enumero lo que dije tal, tal y tal cosa, y lo cierro. Básicamente es eso, no parece complicado. Si se llega a complicar, bueno, me avisan, hay una semana, lo podemos ir charlando, no hay ningún problema. ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí. Bueno, bárbaro. Y lo último que le agrego, ¿sí? Esa sería la consigna de trabajo. Le agrego para que ustedes sepan y para que, bueno, nos pongamos un poco de acuerdo también, lo que son los criterios de evaluación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a mirar a la hora de corregir, ¿sí? Obviamente lo voy a profundizar cada uno de estos términos, pero la idea es que ustedes tengan una orientación para ver qué es lo que se pide, ¿sí? Con más precisión. No sé si en algún momento les pasaron criterios de evaluación y demás en los exámenes. No. Bueno, la idea de esto es bastante sencilla.
es como si ustedes, supongamos, pasan las competencias de deporte y demás, que uno le dice, bueno, nosotros vamos a mirar tal y cual cosa, ¿sí? Y los jueces juzgan en base a eso. Básicamente les escribo lo que ya le vine diciendo. A ver, voy a mirar que haya precisión conceptual y terminológica, o sea, que se usen bien los conceptos, ¿sí? Y que tengan claro ustedes en sus palabras qué es lo que quieren decir, ¿sí? De esa manera, si a mí me parece copiado con texto de internet, me voy a dar cuenta que no son sus palabras, y bueno, ya ahí no estamos cumpliendo la base para iniciar, ¿no? Entonces, precisión conceptual y terminológica. Usar bien los términos, ¿sí? Cuando digo términos es la palabra escrita, ¿no? No confundir un concepto con el otro. Y después, ¿qué es lo que quiere decir, sí? Bueno. Después, pertinencia y profundidad de los conceptos teóricos utilizados. Yo sé que esto suena difícil, pero es algo básicamente como que profundidad que desarrollen, no es solo nombrarlos, sino que, bueno, lo puedan desarrollar y puedan explicar. Cumplir con la consigna, ¿sí? Se me está por terminar, así que... no, falta un ratito todavía. Después, bueno, explicitación de las fuentes bibliográficas consultadas. Esto tiene que ver con que, obviamente, si consultan algo de internet o de los textos que le pasé yo, lo que sea, la idea es que ustedes puedan dar cuenta de eso, nada más que decir, bueno, lo saqué de tal lugar, ¿sí? Nada más que eso. Más que nada para que vayan incorporando el hábito de que, de hecho, en cualquier escrito está bien, es ético y además le da seriedad a decir, bueno, yo lo tomé de tal y tal lugar, ¿sí? Y por último, creatividad en un marco de desarrollo de habilidades generativas. También suena difícil, ¿sí? Pero básicamente es que al escribir esto va a ser un escrito autónomo, original, creativo, digamos, es solamente de ustedes, no puede haber, por más que elijan la misma escena, de hecho lo conversen entre ustedes a la hora de relacionar las ideas, a la hora de elegir los argumentos, a la hora de escribir y de expresarse, solamente es de ustedes, es algo que generaron totalmente ustedes. En pocas palabras, es una producción y no es una reproducción. No es algo que se copien de alguien más, sino que es algo totalmente creativo de ustedes, ¿sí? Estas cosas son las que a mí me indican, ¿sí? Que bueno, que se cumplió la consigna. Obviamente en cada una voy a profundizar para corregir y en su momento lo hablaremos, no hay ningún problema. Así que listo. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún tema o de lo que vimos hasta ahora me quieran consultar? No, perfecto. No, está todo bien. ¿Te podemos consultar por el modo? Sí. Pregunta. Sí, no hay ningún problema. Ustedes me hacen la consulta que quieran. Fíjense en que hay, bueno, como les digo, esto ahora lo subo y también voy a subir a continuación un video. El video dura como 50 minutos porque es un repaso de todo, con lo cual no les puse preguntas en ese video para que seguramente ustedes ahora no lo van a poder terminar de ver porque tienen otras clases después. Así que en todo caso, lo ven cuando pueden, les va a servir para el parcial, ¿sí? Así que bueno, yo ahora lo subo y cualquier duda que tienen, ustedes me consultan, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos entonces. Bueno, terminamos por hoy. Gracias.